Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación donde abordaremos el tema modificaciones presupuestales para la ejecución de inversiones en el marco del artículo 11 de la Ley número 31953. Les saluda Sharmely Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP, y hoy tendré a mi cargo la moderación del presente evento. La presente capacitación tiene como finalidad brindar los lineamientos aplicables que los pliegos de los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta para realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para la ejecución de gasto en inversiones y proyectos según lo establecido en la Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2024. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la presente capacitación y voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Richard Velázquez Morales, especialista en presupuesto de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la DGPP. Bienvenido, Richard, adelante. Muchas gracias, Shermely. Buenos días con cada uno de los presentes. Les saluda Richard Velázquez, especialista en presupuesto público de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Bien, en esta mañana vamos a ver sobre las pautas de modificaciones presupuestarias con cargo a los recursos de inversiones, proyectos y preinversión. A continuación vemos el marco normativo en el cual se observan artículos y disposiciones complementarias finales de la Ley 31953, ¿no? Que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024, en el cual se establece el artículo 11, básicamente que son sobre modificaciones presupuestarias, el artículo 13, transferencias financieras, el artículo 105, universidades públicas, el artículo 64 y 65 sobre actividades de emergencias y reducción de riesgos, la 14ª disposición complementaria final, que son acciones de mantenimiento y seguridad ciudadana, la 42ª disposición complementaria final de servicios de la deuda, la 50ª disposición complementaria final, el uso del Fondo de Compensación Regional, que es el FONCOR, para intervenciones de atención primaria de salud y en educación. La 112ª disposición complementaria final, que es básicamente el financiamiento de Procompite, y la 118ª disposición complementaria final sobre el financiamiento de las inversiones de gobierno regional y local. Asimismo, también se ha publicado ya la resolución directoral 009-2024 EF 50.01, que aprueba justamente la directiva 001-2024 EF/5001, ¿no? Que es la directiva de ejecución presupuestal y sus anexos y modelos correspondientes, ¿no? En el cual, en la lámina siguiente, podemos observar el alcance normativo y las definiciones. Respecto al alcance normativo, tienen alcance en los siguientes niveles, ¿no? Tanto en el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Asimismo, se incluyen reglas específicas para los siguientes recursos. Los recursos asignados para las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que es el PIR. Esto está establecido en el anexo 4 de la Ley de Presupuesto 2024. Asimismo, los recursos transferidos por los sectores que están detallados en el anexo 2 de la Ley de Presupuesto. Cabe precisar también que la oficina de presupuesto en todas las entidades es la encargada de consolidar las opiniones favorables a las que se refiere el marco normativo, con la finalidad de efectuar modificaciones presupuestarias que impliquen la anulación de créditos presupuestarios, de inversiones, proyectos y estudios de preinversión. En la lámina siguiente se observan los proyectos, inversiones y estudios de preinversión, cuya definición de inversiones es inversiones bajo el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, esto en el marco del INVIERTEP.
También en cuestión de proyectos, son aquellos proyectos que se encuentran bajo el ámbito, que no se encuentran, perdón, bajo el ámbito del invierte.p. Y los estudios de preinversión son gastos para la elaboración de estudios de preinversión que se ejecutan en el código genérico 216.20. En la lámina siguiente vemos las inversiones en ejecución física, ¿no? Entonces, aquí se observa que es una inversión viable, aprobada, activas, no cerradas y que cumplan con tener expediente técnico o documento equivalente aprobado o registrado en el banco de inversiones. Adicional a ello, también deben contar con una situación de avance de la ejecución física actualizada en el formato 12B o haber iniciado un proceso de selección o suscrito un contrato durante el 2023. Y aquí unos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un expediente técnico aprobado, ¿ya? Y he iniciado mi proceso de selección el 2023, pero ha quedado desierto? Entonces, esta inversión puede ser considerada como una inversión en ejecución física. Entonces, la respuesta sería sí, ¿no? Porque ha iniciado el proceso de selección el 2023. ¿Qué pasa si tengo una inversión con expediente técnico o documento equivalente que está aprobado y registrado en el banco de inversiones, pero no cumple con la situación de avance de ejecución física ni iniciado el proceso de selección? ¿Puedo considerarlo como una inversión en ejecución física? No. Entonces, ¿qué pasa si tengo un proyecto con expediente técnico que ha sido aprobado, pero a la fecha está desactualizado, ¿no? Está desactualizado, entonces este proyecto tampoco es considerado en ejecución física. Si tengo un proyecto con expediente técnico, documento equivalente aprobado, y que tiene PIM 2024, pero que no cumple, digamos, con la situación de avance de ejecución física o iniciar el proceso de selección en el 2023, tampoco es considerado en una etapa de ejecución física. Asimismo, en la figura podemos ver la ejecución de la inversión. Esto es tomado el sistema de seguimiento de las inversiones, SSI, ¿no? En el cual podemos observar la ficha del proyecto, cómo es el avance de ejecución financiera y el avance de la ejecución física de la inversión. En la lámina siguiente vamos a observar también casos excepcionales de inversiones en ejecución física. Entonces, las inversiones sin expediente técnico o documento equivalente con contratos para más de un componente de inversión. Estos son aquellos contratos que han sido registrados en el SEACE y con registros del formato 12B debidamente actualizado. Respecto al endeudamiento externo, estos son expedientes técnicos o documentos equivalentes aprobados y o contratos o estar incluidos en un contrato y o convenio de préstamo vigente. A continuación, en la lámina siguiente, vemos también que los proyectos que hayan contado con compromisos derivados de uno o varios contratos vigentes en el año 2023 o 2024, de acuerdo con lo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público, SIAF-SP. A continuación, en esta lámina observamos a las anulaciones que tienen restricciones. Anulaciones con cargo a inversiones que forman parte del anexo 1 en romanos de la Ley de Presupuesto 2024. ¿Qué tipo de observación tienen estas anulaciones? Solo se incluyen inversiones a cargo del Gobierno Nacional, cuyo estado se puede realizar si el PIM que resulte de la modificación no es menor que el PIB. Un ejemplo, digamos que dentro del anexo 1 tengo un proyecto con código único de inversiones X. Este proyecto o inversión tiene un PIA, ¿no? Tiene un PIA del 2024, supongamos de 50 millones. Entonces, pero
la entidad ha hecho modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y ha habilitado, qué sé yo, 20 millones a este proyecto, ¿no? Entonces, a la fecha, este proyecto tendría un PIM de 50 más 20, 70 millones. Entonces, ¿qué pasa si yo estos 70 millones durante el ejercicio fiscal 2024, yo he ejecutado ya los 50 millones y también 10 millones más, ¿no? Ven ejecutando 60 millones y me queda pendiente por ejecutar 10 millones. Pero ¿qué pasa si en un determinado día, mes, este proyecto se paraliza? Ya sea por factores climatológicos o puede ser que también entre en arbitraje. Entonces, lastimosamente no voy a poder ejecutar esos 10 millones sobrantes. Entonces, lo que yo puedo hacer es modificar esos 10 millones que no voy a poderlo ejecutar para habilitar otras inversiones que estén en ejecución física. Entonces, obviamente estos 10 millones, si yo anulo estos 10 millones, no voy a tocar, digamos, recursos del PIA. Es decir, que mi PIM al final de esa anulación va a ser 60 millones. Entonces, asimismo, las inversiones por liquidar, la observación es que cuentan con presupuesto y finalidades vinculadas a liquidación. Y las anulaciones con cargo a inversiones con un avance financiero mayor al 90%, cuya fórmula es el devengado acumulado al 2023 más el PIM 2024, entre el costo total debe ser mayor al 90%. En ambos casos no se pueden realizar, ¿no? Se exceptúa si la inversión, para ambos casos, ya sea en inversiones por liquidar o inversiones con avance del 90%, se encuentran en etapa cerrada y tiene registro en su formato 9, ¿no? Que es el registro del cierre de inversión en el banco de inversiones. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos justamente de las anulaciones con restricciones. Uno es sobre las inversiones con un avance financiero mayor al 90%, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos inversiones. Una inversión con código único de inversiones 2488.599, cuyo costo actualizado es de 9.238.888. El devengado acumulado al 2023 es de 4.566.828. El PIM a la fecha es de 1 millón. Entonces, si yo la fórmula, ¿no? Del devengado más el PIM entre el costo actualizado, me sale que tiene un avance de 60%. Entonces, ¿esta inversión cuentan con restricción? Aparentemente no, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, en el Código Único de Inversiones 22.25.656, cuyo costo actualizado es de 12.479.358, el devengado acumulado hasta el año 2023 es de 10.574.298 y también tiene un PIM de 1 millón. Entonces, haciendo la fórmula mencionada, nos resulta que tiene un avance financiero del 93%. En este caso, ¿la inversión cuenta con una restricción? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa en el caso del primer código de inversiones, ¿no? El 24.88.599? Aparentemente no tiene restricción. Entonces, sin embargo, cuando ingresamos a ver los componentes de este proyecto, entonces vemos que dentro de la actividad 60.002, que es supervisión y liquidación de obras, tiene la finalidad liquidación de obras por el monto de 30.609. Entonces, en este caso, ese monto estaría restringido, ¿no? Entonces, aparentemente, por la primera casuística, que la inversión es menor al 90%, no tendría restricción. Pero por la segunda,
por esos 30.609 sí tendría restricción. En resumen, el único monto, digamos, que yo podría anular de este proyecto sería la diferencia de 1.000.000 menos 30.609, que sería 969.391. En la lámina a continuación vamos a observar las modificaciones presupuestarias. Las anulaciones con cargo a inversiones y estudios de preinversión. ¿A quiénes puedo habilitar? En primer lugar, tenemos a los estudios de preinversión con el código genérico 21621. Para este caso no es posible efectuar las habilitaciones con cargo a las anulaciones de inversiones, proyectos y estudios de preinversión. En un segundo caso tenemos a las inversiones y proyectos que se encuentran en la etapa de ejecución física. Para esta casuística sí es posible efectuar esa habilitación. También las inversiones y proyectos que no se encuentren en etapa de ejecución física, pero que sí formen parte o correspondan al anexo 3 de la Ley 31912, al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, que es el PENISC, al documento de programación presupuestal de inversiones, a los anexos 1, 2, 3 y 4 en romanos de la Ley de Presupuesto 2024, a las obras por impuestos para el inicio de fase de ejecución. A todo este bloque de proyectos sí es posible habilitarlos, para cuya habilitación se requiere de la opinión previa favorable de la OPMI y de la Oficina de Presupuesto de la entidad pertinente, ¿no? Incluyendo la validación de ciertos aspectos por parte de estas oficinas. Asimismo, tenemos las anulaciones de inversiones y proyectos y estudios de preinversión que pueden habilitar, digamos, a las inversiones y proyectos que no se encuentran en la etapa de ejecución física y que no forman parte de los dispositivos señalados en el tercer bloque. En este caso, no es procedente efectuar las habilitaciones. Asimismo, para los conceptos exceptuados del artículo 11 o numeral 11.3, ¿no?, que son transferencias financieras, pago de servicio a la deuda, mantenimiento de infraestructura, acciones de seguridad ciudadana, actividades de emergencia y reducción de riesgos, Procompite, acciones de salud y educación mediante FONCOR. A esto sí se puede habilitar, pero en algunos casos no requiere de opinión favorable de la OPMI, pero sí de la Oficina de Presupuesto. Cada una de estas excepciones se encuentran en algunos articulados o disposiciones de la Ley de Presupuestos señalados en la primera lámina. Las habilitaciones de gasto corriente para otros conceptos con cargo a inversiones, proyectos y estudios de inversión no es posible realizarlas. En la lámina siguiente vamos a observar un ejemplo sobre modificaciones presupuestarias. Digamos que yo quiero anular la inversión con CUI 25-28-414, que es renovación de puentes. Digamos, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Tiene un avance financiero mayor al 90%? No cuenta, porque cuenta con un avance de 26%. Asimismo, ¿tiene finalidades asociadas a liquidación? No. Entonces, este proyecto estaría expedito para ser un habilitador, ¿no? O sea, que puedo yo anular los recursos asignados a este proyecto. Y respecto a un proyecto para habilitar, aquí tenemos un ejemplo que es el Código Único de Inversiones 2319423, que es inversión para el mejoramiento de caminos vecinales. Nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? La primera, ¿está en ejecución física? La respuesta, no. No cuenta con expediente técnico. Registros de avance en ejecución
física en el formato OCB, ni endeudamiento externo. ¿Está en algún listado de inversiones o es obra por impuesto? En este caso sí, porque forma parte del documento de programación presupuestaria de inversión. En este caso está dentro de las excepciones mencionadas en la lámina anterior, entonces, por tanto, sí es posible habilitar los recursos para el financiamiento de esta inversión. Entonces, para esto se requiere de la opinión previa favorable de la OPMI y de la Oficina de Presupuesto, incluyendo la validación de ciertos aspectos por parte de las oficinas, los cuales están mencionados en el lineamiento 4 de la Directiva de Ejecución, ¿no? Que es el lineamiento sobre modificaciones presupuestarias para la ejecución de gastos de proyectos de los pliegos a cargo de su presupuesto institucional aprobado. En la lámina siguiente, sobre modificaciones de recursos asignados para intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, PIRC, los recursos asignados mediante el artículo 70 se destinan para la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones incluidas en dicho plan. Asimismo, dichos recursos no pueden ser destinados para fines distintos a los que fueron determinados en el anexo 4 de la Ley de Presupuesto, es decir, que no pueden anularse. A continuación, también observamos las modificaciones de recursos transferidos por sector. Estos están detallados en el anexo 2 de la Ley de Presupuesto 2024. Para este caso, los gobiernos regionales y gobiernos locales cuentan con una asignación de 3.384.243.286, con cargo a los recursos de los sectores, para garantizar la continuidad de las inversiones que han recibido, digamos, transferencias en los últimos años. ¿No? Como ya mencioné, estos recursos están detallados en el anexo 2 en romanos de la Ley de Presupuesto. Entonces, para las modificaciones presupuestarias que se efectúen con cargo a dichos recursos, deben cumplir con lo siguiente, ¿no? 1. Contar con la opinión favorable de la OPMI, del gobierno regional o local, respecto a la anulación de las inversiones. 2. Es financiar inversiones que cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones. 3. Financiar inversiones con un avance financiero consistente con los cronogramas de ejecución. Y 4. Contar con la opinión favorable del sector del Gobierno Nacional que habilitó los recursos a través de su OPMI. Para este tipo de modificaciones, quedan exceptuados del numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley de Presupuesto. A continuación, en la lámina vemos otras modificaciones presupuestarias que también están establecidas en la Ley de Presupuesto 2024. En un primer caso tenemos las transferencias financieras. Esto en el marco del artículo 13, numeral 13.1 de la Ley 31953. Para este caso, las inversiones o proyectos por financiar deben encontrarse en ejecución física. Entonces, ya hemos visto que un proyecto en ejecución física debe tener su expediente técnico aprobado y tener actualizado su formato OCB, lo que es ejecución física, o haber tenido un proceso de selección o haber firmado un contrato durante el año 2023. ¿No? También la validación de los acuerdos de Consejo Regional o acuerdo de Consejo Municipal que autoriza la transferencia. Contar con el cronograma de ejecución actualizado en el formato OCB, verificación de la sostenibilidad financiera de las inversiones, verificación de las fuentes o rubros utilizados, opinión favorable de la OPMI y de la Oficina de Presupuesto respecto a los proyectos o inversiones materia de anulación y tener que presente el plazo que vence el primer trimestre
del 2024. Un segundo caso son las acciones de mantenimiento de infraestructura y acciones en materia de seguridad ciudadana. Esto dispuesto en la 14ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Solo se aplica para recursos de canos, sobrecanos y regalía minera, incluyendo saldos de balance. Como máximo se puede utilizar el 20% de dichos recursos para conceptos de mantenimiento y seguridad ciudadana. Se requiere de la opinión favorable de la OPMI o de la Oficina de Presupuesto respecto a los proyectos o inversiones en materia de la anulación. Las actividades que se pueden habilitar serán comunicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y un tercer caso es el pago de servicio de la deuda. ¿No? Esto está en la 42ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Solo aplican para recursos determinados. Para ello se verifica que los cronogramas de pago y el monto de las obligaciones se encuentren registradas en el módulo de deuda del CIAF, ¿no? Del CIAF, en este caso CIAF administrativo, el que maneja la parte de tesorería específicamente. El monto a ser anulado no deben superar el monto agregado. Cuotas pendientes de pago para el 2024. Finalmente, las modificaciones para actividades de emergencia y reducción de riesgos establecidos en el artículo 64 y 65 de la Ley de Presupuesto quedan exceptuadas del artículo 11. Bien, muchas gracias. Con esto doy por finalizado mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Richard, por tu presentación. Antes de continuar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, vamos a dar inicio con este bloque de preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta. ¿Se puede habilitar recursos a un proyecto mediante modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que cuenta con expediente técnico aprobado y que durante el año 2023 tuvo un procedimiento de selección que fue declarado desierto? Adelante, Richard. Muchas gracias, Sherman. Sí, la respuesta sería sí, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el inciso 3.1 del numeral 3 del lineamiento 4, ¿no? Que ha sido aprobado con la directiva 001 de ejecución, menciona que para habilitar, digamos, un proyecto debe contar con ejecución física, y para contar con ejecución física tiene que contar con expediente técnico aprobado y tener, digamos, su formato CB en ejecución física actualizada, o contar con un procedimiento de selección durante el 2023. Gracias, Shannon. Bien, gracias, Richard. Tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede habilitar recursos a un proyecto mediante modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con expediente técnico del PNI-SC con cargo a la anulación de recursos de una inversión del anexo 2 de la ley número 31953? Adelante. Muchas gracias. En este caso sí es posible efectuar esa habilitación, toda vez que las inversiones en el segundo supuesto, el numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, indica que se pueden habilitar recursos a inversiones que se encuentren dentro del PENISC, ¿no? Asimismo, respecto a la anulación del anexo 2, estos deben cumplir con lo señalado en el numeral 11.6 del artículo 11 de la Ley de Presupuesto, y también el numeral 6 del lineamiento 4 de la Directiva 001-2024, que es la Directiva de Ejecución Presupuestaria. Gracias, Sherman. Adelante. Bien, tenemos una tercera consulta. ¿Las transferencias financieras se pueden efectuar para habilitar proyectos que cuentan con expediente técnico o documento equivalente aprobado, pero no ejecución física? Adelante, Richard. Muchas gracias. En este caso, la respuesta es no.
porque toda vez de acuerdo a lo que establece, ¿no? El literal A del inciso 7.2 del numeral 7 del lineamiento 4, menciona que para que yo pueda hacer una transferencia financiera, el proyecto habilitado debe contar con ejecución física de inversión, ¿no? Entonces, ya como se mencionó, la ejecución física es el expediente técnico aprobado o registrado en el Banco de Inversiones, más que esté actualizado la ejecución en el formato OCB, o contar con un proceso de selección o contrato suscrito en el 2023. Gracias. Bien, tenemos una cuarta consulta. ¿Se puede efectuar anulaciones de recursos de inversiones del anexo 2 de la ley número 31953 para la atención de emergencias? Adelante. Muchas gracias. El artículo 64 de la ley de presupuesto te exonera del inciso 1 del numeral 34.2 del artículo 34 de la ley de presupuesto, también del artículo 11 de la ley de presupuesto, además del inciso 3 y 4 del artículo 48 del decreto legislativo 1440, justamente para la atención de emergencias, ¿no? Es decir, que yo puedo anular recursos del anexo 2 para habilitar acciones de emergencia. Gracias. Bien, pasamos con la siguiente consulta, por favor. ¿Quién verifica si el proyecto a ser habilitado bajo el supuesto del numeral 11.3 del artículo 11 de la ley de presupuesto se encuentra en situación física? Adelante. Muchas gracias. Si aquí estamos mencionando el numeral 11.3, entonces nos remitimos al, al literal B del inciso 5.2 del numeral 5 del lineamiento 4 de la directiva de ejecución, en el cual menciona que la OPMI, entre otros aspectos, debe verificar el cumplimiento digamos, del numeral 3.1, ¿no? En el cual justamente menciona que debe encontrarse en ejecución física. Por tanto, corresponde a esta oficina en la verificación de que esta inversión o este proyecto se encuentre en ejecución física. Gracias. Adelante. Bien, tenemos una última consulta. ¿Se puede modificar inversiones para el pago de servicio de la deuda? Adelante. Ok, muchas gracias, Sherman. Sí, en este caso sí es posible efectuar modificaciones de inversiones para pago de servicio a la deuda, esto en el marco de la 42ª disposición complementaria final de la ley de presupuesto, pero aplica solo para la fuente de financiamiento recursos determinados, ¿no? En el cual te exceptúan también del artículo 11 de la ley de presupuesto. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Richard, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera culminamos con la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en el chat del presente evento. Asimismo, comentarles también que pueden encontrar el video de esta capacitación y todas las que se han desarrollado hasta el momento por la Dirección General de Presupuesto Público en su página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.